Ocupacional. Eh, por favor, confírmeme si ven mis diapositivas. No, no sale acá. Sí se ve, doctor. Sí, ya, perfecto, perfecto. Sé qué pasó. Ya. Bueno, la toxicología ocupacional generalmente es un tema básicamente amplio, ¿no? Mayormente las incidencias que se van a dar dentro de, de esto va a ser en las áreas ocupacionales, en las áreas donde hay exposición o trabajos a minas, donde hay exposición a metales pesados, ¿no? Entonces, de ahí va a venir todo este tipo de patologías que se van a presentar en esa área. Como ustedes pueden tener en cuenta que muchas patologías se disponen en relación a las áreas donde vamos a estar laborando o donde vamos a estar viviendo, ¿no? Entonces, su perspectiva predominante es la prevención básicamente de acá, ¿no? O sea, nosotros tenemos que no llegar a tener este tipo de pacientes. Entonces, lo que nos concierne a nosotros es hacer una buena prevención, ¿no? Entonces, acá nos tenemos que involucrar básicamente en la vigilancia y la epidemiología de algunos trabajadores que se van a exponer muy constantemente a ciertas toxinas o tóxicos que van a presentar, ¿no? Que estas a la larga van a presentar algunos daños teratogénicos, ¿no? A menudo que van a seguir muy comúnmente expuestos, ¿no? Y aquellos daños que van a presentar a toda la población, ¿no? No solamente al área de los trabajadores, sino a la población que van a vivir, que están viviendo en la zona periférica de estas zonas, ¿no? Entonces, nosotros, o existen algunas organizaciones internacionales del trabajo que logró OITET, que estima que las sustancias peligrosas acaban con la vida aproximadamente en 438.000 trabajadores al año, ¿no? Es mucho, ¿no? Hay una causa o la causa del 10% de cáncer de la piel detectados a esta exposición de sustancias que se van a atribuir muchas veces en el trabajo. Entonces, hoy en día la toxicología ocupacional está tomando un poco más de fuerza porque, miren, ¿no? Es un porcentaje muy alto, ¿no? Y más aún la afectación que van a tener a problemas dérmicos, ¿no? Entonces, los productos químicos que se utilizan en el lugar de trabajo, estas pueden provocar también problemas relacionados con la salud productiva, ¿no? Generar enfermedades al nacer, desequilibrar el sistema nervioso y causar muchas veces problemas respiratorios o problemas epidérmicos, ¿no? Entonces, ustedes se habrán dado cuenta o habrán escuchado muchas veces de aquellas enfermedades o anomalías que tenían, ¿no? Como la anencefalia, aquellos niños que nacen con un encefalocele, ¿no? Microftalmia, o sea, son muchas causas que están presentándose hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros como definición, ¿no? Tenemos que saber y tener en cuenta, ¿no? Que la toxicología se define como la ciencia que estudia el origen y naturaleza de los efectos tóxicos, ¿no? Esto provocados por la exposición de los agentes químicos en organismos vivos, básicamente. Entonces, estas van a permitir hacer un estudio tanto cualitativo como cuantitativo de estos efectos que puedan, eh, que se puedan ser prácticamente inapreciables, ¿no? Entonces, ahí va un poco el estudio de qué poder hacer, ¿no? Porque recuerden que la mayoría de estas personas que están con estas afecciones no es que te presenten al momento ya alguna sintomatología, ya posteriormente al pasar de los meses, años, ya presentan ya algunas evidencias clínicas en el cual nos indican, ¿no? Que algo está pasando, todo eso. Entonces, por eso es lo que se indica acá, ¿no? Que tenemos que hacer una prevención y tenemos que estar monitorizando los efectos tóxicos que puedan presentar todo esto, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos de toxicología preventiva, generalmente se refiere a aquellos casos en los que existe evidencia de exposición a un tóxico, ¿no? O sea, el concepto está muy claro, ¿no? Pacientes con exposición a un tóxico, y ya tenemos que hacer una toxicología preventiva, ¿no? A sus metabólicos se van a identificar en el organismo, además pueden aparecer alteraciones a nivel bioquímico, pero el trabajador no va a presentar ninguna manifestación clínica, como les decía al inicio. No es muy difícil nosotros poder catalogar a estos tipos de trabajadores que pueden ya estar teniendo una intoxicación. Ahora, cuando ya tienen una sobreintoxicación, ahí recién van a presentar algunas clínicas, ¿no?
Ahora, nosotros, ¿a qué llamamos agente tóxico? Bueno, es un compuesto químico que absorbido e introducido al medio interno y metabolizado va a provocar lesiones en lo que son distintos aparatos y sistemas en el organismo, ¿no? Que muchas veces van a llegar a la causa de muerte, ¿no? Entonces, los términos de toxicología preventiva y agente tóxico están claros, ¿no? Están montados. Entonces, nosotros cuando tenemos el otro término de la toxicidad, ¿no? Entonces, es una expresión usada para medir el grado tóxico o venenoso de algunos elementos, ¿no? Estas pueden referirse a un efecto sobre un organismo que puede ser completo como un ser humano, básicamente. Y bueno, esta se define básicamente como la capacidad de las sustancias para provocar efectos perjudiciales, ¿no? Ahora, la clasificación de las sustancias químicas, ¿no? También tenemos una clasificación en la cual lo podemos catalogar acorde si la toxina o la sustancia tóxica puede ser irritable, ¿no? La mayoría de los agentes irritables van a ejercer acción inflamatoria en lo que son mucosas de las vías respiratorias por un contacto directo, ¿no? Las asfixiantes van a impedir el aporte de oxígeno a los tejidos sin interferir con el mecanismo de ventilación. Los anestésicos y narcóticos van a actuar o actúan como depresores del sistema nervioso central, y los tóxicos sistémicos, aquellos que se distribuyen por el organismo y actúan en más de un órgano o tejido específico de ambos, ¿no? Entonces vamos a tener esa clasificación de sustancias químicas, ¿no? Tenemos también las neumoconióticos que van a penetrar y van a depositar en las partes respiratorias, ¿no? Básicamente en los pulmones, provocándonos muchas patologías, ¿no? Las neumopatías fibróticas que nosotros llamamos. Las carcinógenos, estas generalmente son capaces de introducir proliferaciones celulares desordenadas. Los teratógenos provocan malformaciones en la descendencia. Los mutágenos van a actuar sobre el material genético provocando alteraciones hereditarias, ¿no? Y los alergenos originan reacciones descontroladas de algún tipo antígeno, anticuerpo que puedan tener. Entonces, nosotros cuando hablamos de tipos de intoxicación, tenemos que clasificar estas intoxicaciones acorde al lapso de tiempo, ¿no? O a la exposición de tiempo que se van a dar. Entonces, nosotros tenemos una intoxicación aguda que van a consistir en una aparición del cuadro clínico, la misma patología, pero van a ser antes de las 24 horas, ¿no? Ahora, la subaguda generalmente van a presentar una severidad un poco menos, de menor grado, ¿no? En el cual van a ocasionar algunos trastornos a nivel biológico, ¿no? Y algunas manifestaciones significativas que muchas veces van a aparecer a lo largo del tiempo que una vez expuesto, a meses, hasta incluso años se ha podido catalogar todo esto. ¿No? La crónica generalmente es de absorción recurrente de un tóxico, aquellas personas que están constantemente trabajando acá, ¿no? Y bueno, tiene una significativa elevada de un lapso de tiempo que nos indica más de los 90 días, ¿no? En ocasiones, esta intoxicación sucede por una absorción de cantidades muy pequeñas del agente tóxico, pero a menudo de que estemos en el mismo ambiente, entonces se vuelve más crónico, ¿no? Igual, ¿no? Causando daño, acúmulo en algunos órganos, ¿no? Y tejidos que puedan presentar. Y nosotros cuando hablamos de la recidivadente, entonces estas generalmente van a conducir al individuo a un estado de carencia biológica progresiva, que disminuye su capacidad de recuperación de manera que su restablecimiento cada vez es más deficiente, ¿no? Entonces son aquellos pacientes que van a estar poco a poco deteriorándose sin tener alguna patología o alguna manifestación clínica que vamos a tener, ¿no? Entonces, ustedes, como pueden ver, y qué vamos a hacer frente a todo esto, o sea, cómo podemos hacer una prevención, todo, ¿no? Y qué sintomatología podemos valorar o saber, ¿no? Entonces, la toxicometría también es un concepto dentro de lo que es la salud ocupacional o la toxicología ocupacional, en cual se va a definir, ¿no? Como un conjunto de determinaciones cuantitativas de parámetros biológicos afectados por los tóxicos, ¿no?
cuantifica la toxicidad de una sustancia o mezclas de ellas mediante la determinación de relaciones, tanto dosis-efecto o dosis-respuesta, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos la relación de dosis-efecto, es el individuo que existe entre la dosis y el efecto a nivel individual que va a tener, ¿no? Y la relación dosis-respuesta es el nexo entre la dosis y el porcentaje de individuos que presentan un determinado efecto. Entonces, tener muy en claro esto, ¿no? En relación a la dosis que nosotros vamos a ingerir o el paciente va a ingerir, va a tener un cierto efecto, ¿no? Y también va a ayudar en relación a la dosis a tener una respuesta. Ustedes saben que no todo paciente va a tener la misma respuesta que otro paciente, ¿no? Entonces ahí es la diferencia entre tanto la cantidad de ingesta de estos metales pesados, ¿no? Ahora, nosotros tenemos también algunos parámetros toxicométricos, ¿no? Que van a constituir principios básicos para evaluar la toxicidad, ¿no? De este dicho agente, ¿no? Entonces, ellos se van a cuantificar la toxicidad de una sustancia o mezclas entre ellas y tienen como objetivo hallar relaciones entre dosis-efecto y dosis-respuesta, ¿no? Y así clasificar muchas veces nuestro tóxico, ¿no? Entonces, estos parámetros generalmente van a ser estos cuatro, ¿no? El DL50, que es una dosis letal media, determinada por vía oral o térmica. Son algunas terminologías que entran dentro de la toxicología ocupacional, ¿no? Entonces, para que lo conozcan, y cuando tengan estas terminologías, entonces ustedes ya van a poder valorar a qué se determina, ¿no? La CL50, la concentración letal media, ¿no? Determinada por vía inhalatoria, ¿no? El LIMAC, el límite agudo, el coeficiente de acumulación lo catalogan como un K y el límite crónico como LIM, ¿no? Y niveles límites admisibles en el aire de la zona de trabajo entre ellos. Entonces, estas terminologías ya están ya basadas, entonces ustedes ya pueden más o menos comprender, ¿no? Cuando vean ese DL50, es básicamente en relación a la vía oral o dérmica, ¿no? O la vía inhalatoria. Todo. Entonces, el otro concepto es la toxicocinética, ¿no? Entonces, dentro de esto, los trabajadores en su ambiente de trabajo se van a encontrar muy comúnmente expuestos a diferentes factores de riesgos en su zona de labor, ¿no? Entonces, por lo que se define básicamente la exposición como todo lo que se relaciona con las sustancias químicas en el aire del medio laboral y el riesgo a ese contacto, ¿no? Donde es posible que la aparición de las alteraciones de salud como consecuencia de la exposición de un agente determinado sea o no sea de varios factores de riesgo. Entonces, la toxicocinética nos habla de la cinética básicamente en el cual el agente está expuesto a qué cantidad de sustancias van a tener, ¿no? Y bueno, la toxicinética es el estudio del desplazamiento de las sustancias tóxicas dentro del cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer esta toxina en el organismo, ¿no? ¿Cómo va a transcurrir todo esto, ¿no? Entonces, esta va a estar absorbido, distribuido, metabolizado y con la parte de la excreción, ¿no? Es la fase que va a tener en el organismo, ¿no? La toxicodinamia básicamente es un estudio de relación entre la dosis que entra en el organismo y la respuesta que se va a dar a este organismo, ¿no? Por lo generalmente esto que se determina de acuerdo a la magnitud de la respuesta tóxica con la concentración de la sustancia que va a tener en el mismo organismo del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a ver uno por uno, ¿no? Entonces, la absorción generalmente, la vía de ingesta, ¿no? Puede ser tanto respiratoria, cutánea y gastrointestinal. Estas tres vías de acceso son muy comunes, ¿no? En la parte de la toxicología, ¿no? Entonces hablamos nosotros de la parte de la absorción. Entonces, cuando hablamos nosotros de la vía respiratoria, ¿no? Básicamente, ustedes ya saben, ¿no? O sea, la anatomía en el cual, por dónde ingresa todo, ¿no? Entonces, esta es una vía muy importante en la exposición ocupacional y en los casos de sustancias químicas volátiles. Mediante esta vía entran los vapores y los gases particulares, ¿no? El área por donde penetran los tóxicos en el pulmón es muy grande,
generalmente un porcentaje es de 90 a 100 metros cuadrados. Y el grosor de la membrana es de 0,01 a 0,004 milímetros, ¿no? Lo cual hace que esta sea una de las principales vías de acceso de sustancias al organismo. Es por eso que la mayoría de aquellos trabajadores, ¿no? Ocupacionales usan unas mascarillas especiales, ¿no? La 3N básicamente usa, ¿no? Tienen su doble filtro que pueden estar, ¿no? Es por eso que entran, ¿no? Por más de que no haya algún agente muy conocido, entonces como medida preventiva se tiene que usar esto, ¿no? Ahora, la otra vía es la vía dérmica, ¿no? Como ustedes pueden ver que la piel está revestida por una película de agua y grasa. Las grasas van a interrumpir el paso de las sustancias hidrosolubles y favorecen el paso de compuestos con estructuras similares a ellas, ¿no? Entonces, hay sustancias que favorecen esto, ¿no? Como los hidrocarburos aromáticos y algunos derivados como halogenados y oxigenados. Entonces, cuando penetran la piel, es importante tener en cuenta la viscosidad y la volatilidad del tóxico, ¿no? El compuesto volátil tendrá menos posibilidad de penetrar porque no ha tenido tiempo para estar en contacto de la piel. Y en este caso, las sustancias viscosas será a la inversa, ¿no? Entonces, pues es de difícil eliminar en la piel y pertenece durante mucho tiempo dentro de ellas, ¿no? Entonces, aquellas personas gorditas, hablando vulgarmente, ¿no? Son las que tienen más riesgo a que puedan tener más absorción de estas sustancias, ¿no? Y la tercera vía es la vía gastrointestinal, ¿no? Entonces, esta vía básicamente habla que desde el punto de vista de la absorción, esta es una de las sustancias principales porque los tóxicos pueden ser absorbidos a través de cualquier zona de ella, ¿no? Aunque fundamentalmente o a través del intestino delgado por la misma longitud que tiene y la abundante irrigación sanguínea, entonces ayuda o facilita a esta absorción, ¿no? Esta vía es menos importante, ¿no? En lo que se relaciona a la salud ocupacional, porque cuando una sustancia química entra al organismo, básicamente puede ser debido a algunos malos hábitos higiénicos que puedan tener, ¿no? Como beber, comer en zonas, ¿no? Es por eso que hoy en día no se determina mucho, salvo y cambio que haya alguna ingesta o alguna iatrogenia que pueda haber en el área laboral, ¿no? Entonces, no es muy común, ¿no? Esto mucho depende también de la salubridad de aquellas personas que trabajan. Si no se lavan la mano, fuman, van al baño, como dicen, ¿no? Comen dentro del área donde están expuestos a todo esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver la distribución, ¿no? De forma disuelta o combinada, el tóxico va sí o sí por la sangre hacia todos los tejidos, según la vascularización y la permeabilidad tisular que puedan tener cada individuo frente a todo esto, ¿no? Entonces, acá existen tres zonas grandes de retención de esta toxicidad, ¿no? Entonces pueden ser absorbidas o ingresadas directamente a lo que son las vísceras, puede ser quedada en el tejido adiposo o en la parte muscular o el tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que vamos a tener. Eh, Como ustedes se habrán dado cuenta, básicamente en relación a lo que es toxicología, habla mucho de algunos conceptos, ¿no? La toxicología es un tema muy enorme, ¿no? Es un tema que hoy en día está tomando un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces, sí o sí hay que de alguna otra forma comprender un poco los conceptos, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de biotransformación, ya también que si el tóxico no posee polaridad indispensable para su eliminación, el organismo dispone de los mecanismos para su transformación, ¿no? Estos pueden presentarse de una manera combinada o aislada. Entonces, la primera vía es la vía de destrucción, ¿no? Basada en procesos metabólicos de degradación, ¿no? Y la segunda vía es la vía de construcción, que esta se lleva a cabo mediante mecanismos de conjugación, ¿no? Entonces, los mecanismos que rigen esta degradación poseen de naturaleza enzimática una microsomía o no microsómica para distintas sustancias, tanto sean exógenas o endógenas, ¿no? Ahora, cuando hablamos nosotros de la conjugación, hablamos que es un mecanismo que incluye varias sustancias normales del organismo
que sirven de transporte, activación y secreción de pigmentos biliares, ¿no? Como las sales biliares, hormonas y productos de desecho del metabolismo interdiario. Entonces, los agentes conjugantes, como lo que tenemos los aminoácidos, el metilo o el acetileno, generalmente no se unen directamente, ¿no? Sino a través de la formación interdiaria de las enzimas que donan el agente conjugante a la molécula receptora, ¿no? Entonces, al hablar nosotros de la vía eliminatoria, ¿no? Entonces tenemos que ver en el organismo por qué vías va a ser eliminada, ¿no? Entonces, esta toxina, tanto biotransformado, ¿no? Ocurre generalmente en expulsión pura o simple del regreso al medio externo, ¿no? A través de la parte renal, respiratoria, cutánea, mucosa o la vía gastrointestinal, ¿no? Son estas cuatro vías que nos permiten o pueden ser eliminadas, ¿no? Ahora, nosotros vemos o tenemos algunos mecanismos de acción tóxica, ¿no? Todos los mecanismos profundos de acción tóxica pueden resumirse según su enfoque desde el punto de vista siguiente, ¿no? Tenemos alguna alteración de las estructuras proteicas que van a conducir a la destrucción total de la célula, lo que muy comúnmente llamamos lo que es la necrosis, ¿no? La alteración de la estructura de la membrana celular que va a originar la salida del contenido celular, ¿no? Y la afectación de algunas estructuras de los organelos subcelulares, ¿no? Que estas van a basarse, van a ser dentro del retículo endoplasmático, las mitocondrias, ribosomas, los lisosomas, ¿no? Provocando así trastornos en la actividad metabólica y síntesis de proteínas, ¿no? Existe otro término que es la toxicidad selectiva, ¿no? Este concepto alude a las diferentes respuestas de las distintas células a los agentes químicos, ¿no? Y refleja una cantidad de tóxico para actuar de manera selectiva sobre distintas células, ¿no? Entonces, el fenómeno de toxicidad selectiva exige al menos dos condiciones muy básicas. Una, la existencia de órganos diana susceptibles al tóxico, y lo otro es la existencia o la presencia de mecanismos que modifican las concentraciones del agente en forma activa en la proximidad de lugares efectores, ¿no? Entonces, dentro de esto, recordar, ¿no? Los fenómenos que van a tener. Tenemos otro fenómeno que es la irritación, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, la irritación puede tener diferentes manifestaciones, como la dermatitis, conjuntivitis, bronquitis, necrosis, ¿no? Entonces, estas a la larga, si no se trata, ¿no? Van a provocar una inflamación, una rotura y hasta pueden llegar a una muerte celular, ¿no? Algunos agentes comunes o causantes se pueden dar por algunos vapores, polvos y líquidos, ¿no? Entre ellos los cáusticos. Nosotros vemos también lo que es la parte respiratoria, algunas alteraciones en la respuesta celular, ¿no? Tenemos lo que es la anoxia, por básicamente una disminución de la presión parcial de oxígeno, que puede causar como el nitrógeno, el metano, el propano y el dióxido de carbono, ¿no? Las asfixias que pueden ser provocadas generalmente por la interferencia del transporte de oxígeno, como un bloqueo de la hemoglobina por el monóxido de carbono, ¿no? Y estas también pueden ser o son causadas, hay una inhibición de la oxidación, como ocurre en la inactivación de las enzimas respiratorias, eh, citocromomoxiasa en lo que es el cianuro, ¿no? Ahora, tenemos también algunas patologías nerviosas, ¿no? De las conducciones nerviosas, básicamente. Estos trastornos pueden suceder por alteración de la irrigación, como en el caso de los fosfolípidos, transmisores químicos, y estas van a producir aumento de la conducción nerviosa, teniendo algunas manifestaciones de neuritis, convulsiones, temblores, ¿no? Aquellos que están muy comúnmente expuestos a lo que son aquellos metales pesados como el plomo, el magnesio, el bario, ¿no? Y esas también van a disminuir la conducción nerviosa con presencia de anestesia y depresión como los hidrocarburos, ¿no? Entonces son algunas manifestaciones que se van a dar dentro del área ocupacional. Algunas alteraciones en la parte respiratoria o en la función pulmonar pueden estar dados por la alteración en la permeabilidad alveolar, ¿no? Pacientes muy común que contienen fibrosis, enfisemas, ¿no? Neumocionitis, ¿no? Estos van a estar
provocados por algunos polvos múltiples o algunos gases halógenos. Estas van a presentar también por la vía respiratoria una depresión del sistema respiratorio, muchas veces debido a la morfina y algunos hidrocarburos, ¿no? Van a presentar una inhibición vagal originada por los mismos olores que van a tener como el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y algunos signos de tetania en relación a la musculatura respiratoria por la estricnina, ¿no? Hoy en día en la área intrahospitalaria está comenzando a llegar muchos casos de intoxicados con estricnina, ¿no? Entonces, como pueden ver, el antídoto, no hay antídoto para la estricnina. Entonces, nosotros nos basamos básicamente en la repercusión de no, o en la estabilización de la parte hemodinamia, usamos lo que es el ABCD, vemos la parte respiratoria, circulatoria, ¿no? Y evitamos esto de la tetanización de la musculatura, ¿no? Que puedan presentar estos pacientes. También existen alteraciones hepáticas. Dentro de estas se encuentran muchas veces, esto básicamente es del metabolismo de los hepatocitos con producción de adiposis. Atrofia, ictericia, cirrosis y hasta conllevar muchas veces al cáncer, ¿no? Igual existen algunos agentes externos, metales, como los alcoholes, el tetracloruro de carbono y algunos compuestos orgánicos, ¿no? Como el fósforo y el arsénico. Tenemos también alteraciones hemáticas, ¿no? Estas alteraciones hemáticas básicamente se dan por la afectación medular con producción de anemia, visitopenias, leucopenias, ¿no? Eh, Muy común en aquellos expuestos al radio, a las aminas, ¿no? Al cloranfenicol, a las sulfaminas. Estas van a ser también hemólisis, ¿no? El sulfuro de hidrógeno es muy común causante de estas hemólisis, ¿no? Alteraciones en la hemoglobina causadas por lo que es el monóxido de carbono, el cianuro y el plomo, y algunas alteraciones plasmáticas, ¿no? Como el cloroformo, el etanol y el metanol. Alteraciones renales, ¿no? Eh, Bien saben, ¿no? Que algunos metales como el mercurio y el plomo pueden provocar lo que es la nefrosis, anurias, ¿no? Siempre y cuando tengan una exposición muy larga. También se ha observado algunos tumores de vejiga, ¿no? Provocados por algunas aminas. En relación a las alteraciones de las funciones cardíacas, estas suceden por fluoruros orgánicos, eh, inorgánicos, dentro de ellas la nicotina, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas alteraciones en distintas zonas del cuerpo, ¿no? Para que puedan tener en consideración. Aparentemente, estas sustancias, una vez hablado del ingreso, la absorción, la excreción, se habrán dado cuenta que la mayoría de las patologías no son causales o no son sintomáticas agudas del momento, ¿no? Son ya al pasar del tiempo todo esto, ¿no? Entonces, ahí muy importante la prevención, como se les decía a un inicio, y qué hacer frente a todas estas cosas, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos que hablar de algunos aspectos que van a provocar eh, básicamente posteriormente a toda esta ingesta, ¿no? La mutagénesis, la carcinogénesis, la teratogénesis, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de un material genético celular es muy susceptible de sufrir daños debido a una amplia gama de agentes físicos y químicos en el ambiente, ¿no? Los cambios en el ADN que resultan permanentes se copian con el material hereditario de las células hijas, por lo cual se convierten en heredables, ¿no? Y estos cambios llamados mutaciones alteran la secuencia de las bases nitrogenadas del material nuclear tanto en las células somáticas como en las células germinales, ¿no? Lo cual conduce a una amplia gama de fenómenos traducidos en alteraciones del estado de salud, ¿no? Acá, lo que muchas veces los decía, ¿no? De acá nacen los hombres X. Ahora, nosotros, bueno, se ha demostrado, ¿no? Que los mutágenos y los carcinógenos químicos se unen por un enlace covalente o no covalente a estas macromoléculas celulares, ¿no? Sí o sí van a ser afectados el ADN, el ARN y las proteínas, ¿no? Entonces, perdón, la carcinogénesis
puede ser causada principalmente por sustancias químicas que se unen de forma covalente al ADN. La mutagénesis y la carcinogénesis pueden ser adicionalmente ocurrir por interacción no covalente. Y las mutaciones y malformaciones suelen ser causadas por sustancias que van a interferir directamente a la replicación de nuestro ADN, ¿no? Ahora, nosotros vemos también que las mutaciones somáticas, tanto genéticas como macrosómicas, no se transmiten a la descendencia del individuo expuesto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay un incremento en la frecuencia de estas mutaciones que pueden contribuir al incremento de la incidencia de otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo pueden ser el cáncer, o cuando la frecuencia de mutaciones germinales ya sean genéticas como son o cromosómicas, ¿no? Entonces, estas sí contribuyen a la herencia de defectos en los hijos de individuos expuestos a agentes mutagénicos, ¿no? Entonces, la mayoría de estas personas que trabajan bastante tiempo en las expuestos en las zonas donde hay estos tipos de metales, entonces tienen una alta incidencia de tener hijos con alguna malformación genética que puedan tener, ¿no? Ahora, los métodos más utilizados para tener una evaluación genética, ya lo recordarán, ¿no? Son aquellos estudios citogénicos, va a haber aberraciones cromosómicas, ¿no? Intercambio entre cromosomas hermanas, micronúcleos, ¿no? Que estas van a hacer un análisis de la morfología directamente del espermatozoide, ¿no? Aquellas aberraciones cromosómicas que van a presentar. Ahora, algunos aspectos generales de la inmunotoxicología, ¿no? La inmunotoxicología es un término o es un estudio muy joven, ¿no? Es un área muy joven que hace poco tiempo los inmunotoxicólogos, que es una especialidad, se interesaban mucho en lo que es la inmunosupresión, pero poco en los demás aspectos, ¿no? Entonces, la inmunotoxicología generalmente tienen algunos efectos, ¿no? Estas van a identificarse cuatro categorías de efectos inmunotoxicológicos. Cada una de ellas está asociada con diferentes consecuencias clínicas. Hablamos de los riesgos que van a presentar, ¿no? Las cuales van a estar distintas estrategias de evaluación. Entre estas categorías vamos a tener lo que es la inmunosupresión, la inmunoestimulación, la hipersensibilidad y la autoinmunidad, ¿no? Nosotros, como podemos ver, los xenobióticos poseen una actividad inmunotóxica, ¿no? Dentro de ellas podemos encontrar, o dentro de ellas se pueden encontrar algunos insecticidas organoclorados, insecticidas como los órganos fosforados, ¿no? Los hidrocarburos aromáticos, insecticidas como los piretroides, herbicidas, ¿no? Algunos opiáceos, el abuso de cannabis, ¿no? Entonces, dentro de todas estas cosas van a estar involucradas, ¿no? Los xenobióticos. Ahora, una vez ya conocido estos términos, ya teniendo más o menos un poco claro cómo va a ser las vías que van a complicar a estas personas, tenemos que tener en cuenta ciertos metales de importancia que nos van a conllevar a la patología, ¿no? O sea, tenemos hoy en día exposición a muchos metales, entonces hay algunos metales muy exquisitos que nos determinan a cierta sintomatología, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos lo que es el aluminio. El aluminio se utiliza ampliamente en la metalurgia, ¿no? Se emplea como un sulfato en el tratamiento de algunas aguas residuales y en el óxido de abrasivos, ¿no? Se han encontrado que concentraciones elevadas de este metal en la sangre y en la orina de aquellas personas que están expuestas a esto, eh, producen un polvo de aluminio, un sulfato de aluminio y un corundum, ¿no? Así como en los vinculados en la producción electrónica, ¿no? Estos son productores bastantes, ¿no? Este es un elemento común que está presente básicamente también en la dieta en bajos niveles, ¿no? Nosotros lo podemos o lo tenemos, ¿no? En la ingestión diaria de comidas y en las bebidas y se ha estimado, pues,
entre 1 a 30 miligramos al día, ¿no? Ahora, este, este tóxico, este metal, tiene una vía de entrada, una vía de distribución y una biotransformación y una bioeliminación, ¿no? A dónde va a salir. Entonces, se ha observado que los niveles elevados de aluminio en la sangre y en la orina, después de una exposición ocupacional, ¿no? Expuesto a este metal, eh, lo que va a indicar una absorción por una inhalación es muy importante, ¿no? Entonces, esta vía, la vía que va a presentar esto es por una vía inhalatoria, ¿no? Ahora, el aluminio se une a la proteína plasmática, especialmente la transferrina y la albúmina, y una parte muy pequeña pertenece o permanece ultrafiltrable, ¿no? Quelada, fundamentalmente como el citrato, ¿no? Ahora, se estima que la cantidad total de aluminio en el organismo es de 30 a 330 microgramos, ¿no? La mayoría se acumula en los huesos y también en los pulmones, ¿no? La mayor parte de este aluminio absorbido se excreta por la vía urinaria y en menos cantidad por las heces, ¿no? Acá podemos ver entonces la biotransformación que va a tener. Ahora, nosotros tenemos unos valores de referencia, ¿no? Para poder catalogar. Estos, al igual como tenemos algunos valores de referencia en nuestro hemograma, entonces también tenemos valores de referencia en relación al aluminio, ¿no? Pero siempre y cuando donde estemos. El aluminio en la orina, menor a 50 microgramos de creatinina, es lo que debe estar, ¿no? Y en niveles de acción biológica, el aluminio en la orina tiene que estar menor a 150 microgramos, ¿no? En lo que es el examen de creatinina mediante la orina. El otro metal poco conocido es el cobalto. Este es un metal que se encuentra en la minería y en las refinerías, ¿no? Y así como en numerosos procesos industriales, la producción y el empleo del metal de carburo, ¿no? Es esencial para los humanos como una parte de la molécula de la vitamina B12, que también requiere como cofactor, ¿no? En la conversión del ácido metalmalónico o el ácido succínico, la síntesis de metionina y la producción de derivados de metionina en el metabolismo de la purina y la síntesis de folato, ¿no? Ahora, la vía de entrada, distribución y biotransformación, ¿no? Generalmente la absorción del cobalto es por la comida, ¿no? Del 30 al 40% es un porcentaje muy alto, ¿no? También podemos tener una vía inhalatoria, ¿no? De forma o en forma de humo o aerosoles, ¿no? De compuestos solubles. Así como los polvos que estas mismas van a contener, ¿no? Aproximadamente el 30% de cobalto inorgánico inhalado se absorbe también por los pulmones y su concentración en la sangre crece muy a menudo, ¿no? La absorción dérmica del cobalto y metal y sus sales, ¿no? Y sus derivados es muy mínima por la parte dérmica, ¿no? Entonces, la mayor parte del cobalto muchas veces es absorbido y se elimina rápidamente por la orina, ¿no? Entonces ese es el segundo metal que también lo podemos catalogar o analizar mediante la creatinina por la orina, ¿no? Ahora, el cobalto, ¿no? Igual presentamos, tiene un parámetro, ¿no? Que es de menos a 0 a 2 microgramos gramos de creatinina, ¿no? Y en niveles de acción biológica, el cobalto en la orina tiene que ser menos a 30 microgramos de creatinina y menos de 15 al final de una jornada laboral, porque recuerden también de esto es muchas veces acorde a lo absorbido y al tiempo prolongado que va a pertenecer o permanecer este metal, ¿no? Y esto en el cobalto en la sangre, entonces básicamente es de 1 microgramo litro. El otro metal tenemos lo que es el mercurio. El mercurio se encuentra en diferentes estados físicos que tienen propiedades químicas intrínsecas, ¿no? Y requieren una elevación toxicológica independiente. Entonces, el mercurio es un metal pesado, ¿no? El 80% de estas se van a absorber por vapores, ¿no? De mercurio, que estas van a generar o van a afectar a la vía respiratoria, ¿no? Entonces el mercurio metálico líquido se va a absorber mal por la parte digestiva en mínimas cantidades, ¿no? Siempre y cuando sea o determine el porcentaje de la cantidad de ingesta por la vía digestiva, ¿no?
Ahora, de forma líquida puede absorberse por la piel, pero no se conoce con exactitud qué tipo de proporción se puede originar, ¿no? Entonces, la vía muy común para esto es la vía inhalatoria. Ahora, la acumulación ocurre durante más tiempo en el cerebro, los riñones y los testículos, ¿no? Básicamente, estas van a ser algunos órganos que van a tener afección, ¿no? Una vez ingerida por la vía inhalatoria, ¿no? Y la vida media varía de pocos días a varios meses que va a tener este mercurio, ¿no? Entonces, en un par de meses también podemos nosotros catalogar, ¿no? Qué porcentaje de mercurio está dentro de nuestro organismo, ¿no? Bueno, la eliminación es mayor también por la vía urinaria y las heces. Acá ya se acopla un poco más la vía de las heces, ¿no? Y esta se excreta en su mayor parte dentro de algunos 60 días aproximadamente post-exposición a este metal, ¿no? Ahora tenemos, entre otras vías de eliminación, con la vía respiratoria, el sudor y la saliva y el cabello, ¿no? Pero estos son menores, muy poco de importancia, ¿no? En lo que es la área ocupacional. Tenemos también valores de referencia, ¿no? En el organismo de personas no expuestas ocupacionalmente, las concentraciones de mercurios encontradas en los adultos varían básicamente, ¿no? En relación a la sangre, orina y al tiempo que esté expuesto, ¿no? Hasta el mercurio en el cabello podemos tener una valoración. Ahora, en relación a los niveles de acción biológica, también podemos evaluar lo que es el mercurio tanto sanguínea, ¿no? Y en la parte urinaria, ¿no? Acá pueden ver la clasificación, los porcentajes, tanto en compuestos inorgánicos, compuestos inorgánicos totales, ¿no? Siempre y cuando el inicio, al final de la jornada que puedan tener estos trabajadores. Ahora, el cuarto metal importante para nosotros es el plomo, ¿no? Existe un estado natural en depósitos minerales. Sus compuestos pueden encontrarse de muchas formas, tanto orgánicas, inorgánicas, ¿no? Entonces, la cinética de todo esto en el organismo generalmente son compuestos inorgánicos de plomo. La inhalación y la ingestión son las principales vías de entrada de este plomo, ¿no? Aproximadamente se indica que un 40% se da mediante humos inhalados del óxido de plomo y estas se van a absorber básicamente en la parte respiratoria, ¿no? Y esta absorción depende del tamaño también de la partícula y de la solubilidad del compuesto, ¿no? Ahora, hay un porcentaje entre 5 a 10% que se va a dar por la vía gastrointestinal o la vía digestiva, ¿no? Ahora, las deficiencias de hierro y calcio y en las dietas abundantes en grasas pueden incrementar la absorción de este plomo por la vía gastrointestinal. Ahora, la excreción es lenta, ¿no? Principalmente a través de los riñones y otras vías de eliminación son las heces fecales, el sudor y las exfoliaciones epidérmicas, ¿no? Tenemos una vida media del plomo larga, ¿no? Aproximadamente entre 5 a 10 años, y esta va a variar con la intensidad y duración acorde a la exposición y a la carga laboral o corporal acumulada en el área laboral que van a tener, ¿no? Las enfermedades de los huesos, como la osteoporosis y las fracturas, pueden incrementar la liberación del plomo almacenado y provocar aún más aumento del nivel de plomo en la vía sanguínea. La otra vía de excreción es la vía de las heces fecales, ¿no? El tiempo de vida media del plomo alquino es aproximadamente unos 300 a 500 días aproximadamente, ¿no? Ahora, la concentración del plomo en sangre es un indicador biológico más apropiado para utilizarse en las elevaciones de la exposición del plomo inorgánico, ¿no? Tanto en la población que va a estar expuesta directamente como en la población que está viviendo periféricamente en este tipo de exposición al plomo. Igual para que tengan en cuenta la valoración de referencia, los porcentajes que van a presentar tanto en sangre, en orina, ¿no? Los niveles de acción biológica, igual tanto en sangre, el plomo en orina. Acá ya muchas veces se ve en relación a la edad, ya también mujeres fértiles, ¿no?
Y bueno, eso sería básicamente la información que se les pueda brindar acerca de lo que son algunas patologías en relación a la toxicología ocupacional, ¿no? Como ustedes habrán dado cuenta, la toxicología ocupacional engloba muchas veces a tener conceptos ya específicos, ¿no? Es un tema que, como les decía a un inicio, de que está tomando más poder, están enfocándose muy a menudo a, a evolucionar y a conocer más, más metales, ¿no? Hay un montón de metales, pero las más cotidianas y las más comunes son las que se le está presentando, ¿no? Mm, Bien, bueno, ¿alguna consulta, alguna duda acerca de este tema?